eléctrico determinado, sino que la consigna es que ustedes se generen, se creen su propio sistema eléctrico, su propio sistema de transmisión, y sobre ese sistema tienen que hacer dos cosas. Por un lado, producir el problema, ¿sí? Producir la complicación del sistema, que sería, desde el punto de vista de la regulación de tensión, la producción de ese problema sería tratar de producir en ese sistema sobretensiones o subtensiones, o sea, problemas de regulación de tensión, y luego con ese sistema, digamos, mal condicionado, aplicar alguna solución de tal manera que se resuelva el problema de regulación de tensión. Entonces, ¿qué solución? La solución puede ser alguna de estas. Acá hay muchos grupos creados. Bueno, algo a destacar que esto tiene que ser hecho sí o sí en grupo. ¿Por qué sí o sí? Ustedes me dirán, bueno, ¿por qué no lo puedo hacer solo? Lo mismo. Bueno, no es lo mismo, porque justamente en la nueva planificación de la materia, una de las competencias blandas, entre comillas, competencias generales, es la de trabajar en grupo, ¿sí? Se valora el trabajo en grupo, tener que ponerse de acuerdo con alguien, tener que dividirse tareas, como eso es algo que el día de mañana van a tener que hacer en su actividad profesional. Es algo que se valora y trata de que de esta materia salgan con algunas nociones de trabajo en grupo, si bien seguramente ya han trabajado en grupo en otras materias previamente. Así que bueno, sí o sí, obligatoriamente tiene que ser en grupo, puede ser el grupo de 2 o de 3, no más, traten de que sea de 2. No sé cuántos grupos podemos formar, pero bueno, pónganse de acuerdo y cada uno elija, después armen sus grupos y cada uno elija una consigna distinta, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles son las consignas? El grupo 1 tiene que resolver su problema de regulación de tensión mediante el control automático de excitación de los generadores. ¿Qué quiere decir? Usted va a tener su sistema de transmisión, su sistema de potencia, con generadores, demandas, transformadores, líneas. Tienen que actuar sobre la excitación de los generadores para llevar a ese sistema de potencia las barras, las tensiones de la barra dentro de las tensiones admisibles, ¿sí? Antes que eso, como les mencionaba, tienen que generar el problema dentro del sistema de transmisión, o sea, tiene que ser un sistema acondicionado, demasiado cargado o con líneas muy largas, de tal manera que las tensiones se depriman en la cercanía de la demanda, por ejemplo, y bueno, ustedes mediante, en este caso para aquellos que estén en el grupo 1, mediante el control automático de la excitación de los generadores, ustedes tienen que ser capaces de mejorar el perfil de tensiones en ese sistema de potencia. Bien, eso haría por ejemplo el grupo 1, el grupo 2, ¿qué haría? Algo similar, pero en vez de actuar sobre los generadores, actuaría sobre los tap changers o cambiadores de toque, acá me queda en inglés, de transformadores, de tal manera que puedan adecuar las tensiones del sistema de potencia mediante el uso de regulación bajo carga de los transformadores, ¿sí? Alterando la relación de transformación de transformadores importantes dentro de su sistema, de tal manera de mejorar el perfil de tensiones. El grupo 3, regulación de tensión mediante bancos de capacitores y reactores Shunt con control por tensión. Entonces, la idea es que modelen reactores y capacitores y que mediante la maniobra de estos elementos puedan ir mejorando el perfil de tensiones.
El grupo 4, regulación de tensión mediante compensadores sincrónicos. Si no los tienen inicialmente en su sistema de potencia, los tienen que agregan los compensadores sincrónicos, que el compensador sincrónico no es otra cosa que un generador, es como si fuera un generador sincrónico, pero que no tiene máquina motriz. Por lo tanto, actúa como si fuera un motor en vacío, ¿sí? Consumiendo una energía solo necesaria para cubrir las pérdidas por rozamientos, pero por otro lado el sistema de excitación es el mismo que el de un generador convencional sincrónico, así que tiene la posibilidad de excitar, de subexcitar, sobreexcitar. Entonces puede aportar o absorber potencia reactiva. Es muy parecido al grupo 1, ¿sí? Pero la única diferencia, es que en este caso los compensadores sincrónicos no van a estar generando potencia activa, pero sí reactiva. El grupo 5, regulación de tensión mediante control coordinado de transformadores y generadores. Bueno, esto sería una combinación, ¿sí? Como mover los topes de los transformadores de tal manera de poder aprovechar al máximo la curva de capabilidad de los generadores. Grupo 6, control de potencia reactiva, generadores fotovoltaicos o eólicos. Bueno, este es un caso particular del 1, en donde ustedes pueden, si tienen modelado un generador, puede ser un generador convencional o un generador renovable, que también tienen una curva de capabilidad, por lo general más acotada que los convencionales, y bueno, pueden jugar con la excitación de estos generadores también. El grupo 7, bueno, ya es más sofisticado, instalación de FACS. Si alguno se quiere dar maña y ver cómo modelar en Powerboard los FACS, puede hacerlo. Y bueno, ver cómo la instalación de un STATCOM o de un SBC, por ejemplo, pueden mejorar los perfiles de tensión. El grupo 8, reconfiguración de la red. Muchas veces hay posibilidad, no siempre, pero a veces hay posibilidad de reconfigurar la red de tal manera de mejorar el perfil de tensiones. Tendrían que tratar de buscar de antemano una red que les permita hacer eso, ¿sí? Porque si es una red que no tiene posibilidades, que está demasiado cargada, abriendo líneas o reconfigurando, posiblemente no logren nada. Así que tendrían que encontrar un caso particular en donde eso se cumpla. Y el grupo 9, regulación de tensión mediante gestión de demanda o desconexión programada de cargas. Esta es la medida más drástica, cuando ya no se puede hacer más nada, ya se agotaron todos los otros medios para regular tensión, y bueno, hay que ir indefectiblemente a limitar o gestionar la demanda, cortar demandas, ¿sí? Eso también es un método válido de última instancia, ¿no? Bien, bueno, el objetivo del trabajo es comprender estos distintos mecanismos de regulación de tensión en sistemas de potencia, evaluar su eficacia en escenarios normales y de contingencia, interpretar la interacción entre los distintos dispositivos de control y de red. Que estamos esperando que entreguen un informe técnico con la descripción del sistema modelado, el escenario base y escenarios con regulación aplicada, o sea, lo que les decía, el escenario base con el problema de fondo y luego el escenario con el tema resuelto. Bueno, y comparar ahí tensiones, potencias reactivas, flujos de potencia, explicar un poco, ¿sí? Un poco de letra de qué es lo que hicieron, de por qué lo hicieron así, qué conclusiones sacan de las medidas que tomaron, y bueno, adjuntar los archivos de simulación Powerboard que emplearon. Así, si queremos consultar algo o verificar algo en particular, podemos hacerlo. ¿Alguna pregunta? Yo, una consulta. Cuando decís que tenemos que elegir nosotros el escenario, el esquema o el modelo,
Esto sería, definimos por ejemplo una barra conectada a un sistema de potencia infinita y de ahí elegimos el escenario a partir de esa barra. Yo les diría que no, de potencia infinita no. Bueno, es buena la pregunta. Vamos a agregarle algo al enunciado que se ve que quedó fuera este año, pero en años anteriores poníamos un mínimo el sistema tiene que tener un mínimo de elementos, ¿sí? Un mínimo de estaciones, un mínimo de generadores. Este año no lo pusimos, volvimos a redactar los prácticos. A ver, vamos a ver si lo encuentro en trabajos prácticos del año pasado. Poníamos una condición de mínimos equipamientos, porque si no es como vos decís, poner una barra infinita, una línea, un generador y listo, ese es mi sistema. La idea es que sean un poco más elaborados los sistemas. Por lo general no ha habido problema, es más, suelen ser sistemas mucho más complicados de los que nosotros pedimos. No se compliquen gratuitamente, esa es la consigna, pero sí tiene que tener un mínimo. A ver, vamos a ver. Trabajo práctico, actividad. A ver. Sí, vamos a ver esto. Plantear un sistema de transmisión compuesto por al menos 3 estaciones de 500 kV, 2 líneas aéreas, escribir conceptualmente. Otra cosa. Bueno, le vamos a poner acá en el enunciado. Le voy a agregar objetivo de trabajo. Vamos a poner en el contacto siguiendo lo hago. Requisitos mínimos de transmisión. Entonces, el sistema debe tener al menos, vamos a poner 4 estaciones, bueno, formadoras, 3 líneas de transmisión y 2, vamos a poner 3 generadores. Cuatro estaciones transformadoras, vamos a poner más, vamos a poner 4 líneas de transmisión y 3 generadores. Bueno, hay algunas demandas, ¿no? Algo así. Bien. Así le damos un mínimo de complejidad. ¿Y en algún nivel de tensión, algo en especial? No sé, todo eso en... Y tiene que ser de transmisión, puede ser 500 kilovoltios y vamos a poner 220 kilovoltios o 132 kilovoltios. Vamos a poner así. Elijan ustedes el sistema que quieran hacer y los parámetros elegidos deberán ser adecuados para el nivel de tensión. ¿Sí? O sea, si van a hacer una línea de 500 kilovoltios, tiene que tener parámetros acordes a una línea de 500 kilovoltios
y longitudes de acorde también. Bien. Y bueno, no se me ocurre otra condición. Esto como para que tenga un mínimo de complejidad del sistema, ¿no? Pueden hacerlo más complejo si quieren, no hay problema. Bien. Básicamente esto es para que no hagan eso, lo que vos decías, Aníbal, una barra infinita, una línea, un generador, y bueno, eso no requiere el uso del software. Lo que queremos acá es que ese tipo de problemas ya lo resolvieron ustedes en la práctica analíticamente. Bueno, ahora queremos mostrar un poco la utilidad del simulador con sistemas un poquito más complejos. Bien. Bueno, ¿qué más? Bien, entonces este es el trabajo práctico número 1. ¿Qué fecha estiman? Vamos a poner una fecha de entrega. La entrega, un técnico. Fecha de entrega. ¿Cuándo estiman que lo podrán tener? Una fecha realista. Hoy 24 del 10. Tampoco se nos puede ir demasiado porque hay que hacer el 2 también. Y esto tiene que estar antes del... a ver, el viernes 7. 2 semanas. Profe, hasta el 6 más o menos tenemos 2 parciales y tenemos que entregar un par de trabajos más. Así que estamos medio apretados con eso para el 7, poner. Bueno, Puede ser un poquito más, quizá. el 14, vamos al 14. Me parecería bien, sí. Claro. Entonces, viernes 14 del 11. Viernes 14 de noviembre. Bien. De nuevo, bueno, si tienen preguntas, en la medida que van haciendo les surgen preguntas, háganlas, escríbanme o escríbanle a Lucas, a mí, con las preguntas que tengan, o lo vemos acá en la clase, no hay problema. La idea es que se haga lo más rápido posible, que no sea una cosa demasiado tortuosa, ¿sí? que lo puedan hacer sin complicaciones, o sea, no, si se traban, avisen. ¿Sí? No es que, bueno, ante la primera dificultad pregunten, pero si prueban, no le encuentran la vuelta, no les converge, no saben qué hacer, bueno, ahí avisen. Así le damos una mano. Bueno, entonces, este trabajo ya está. Ahora vamos a buscar el trabajo práctico número 2. Lo tengo que actualizar en el Drive. Voy a actualizar en el Drive el enunciado de TP1, regulación de extensión, Power Word, y actualizamos el enunciado. Ahí está, actualizado, y nos vamos a el tema cálculo de fallas bajo el enunciado 2. Bien, vamos a ver el 2. El trabajo práctico número 2, que no lo hacíamos en esta materia, lo tenemos que agregar este año, o sea, no se venía haciendo porque el tema cortocircuito había quedado en distribución,
Pero bueno, como yo les comenté que se dio la particularidad que el tema de cortocircuito está tanto en el plan de la materia de distribución como en transmisión, y bueno, nos han pedido a raíz de toda esta revisión que estamos haciendo de las materias por la acreditación, el tema surgió y nos han pedido que todas las materias completemos los temas que están en los planes, así que como no vamos a volver a dar todo el tema de cortocircuito, componentes simétricas, todo eso, porque ya lo dieron, se nos ocurrió que la forma de incorporar el tema en la materia, o sea, la mejor forma sin repetir cosas de materias pasadas, es hacer una simulación que apliquen los conceptos que conocen de cortocircuito para sistemas de distribución, pero que lo apliquen a un sistema mallado, sistema más complejo, y bueno, naturalmente hacerlo mediante el simulador. ¿Sí? Cuando los sistemas son muy complejos, se puede hacer, teóricamente se puede hacer a mano, de hecho antes se hacían a mano, llevaban días hacer un cortocircuito, ahora se hace con un clic. Pero bueno, la idea es que puedan también aplicar el PowerWord, mismo software, y lo apliquen a un sistema mallado. Entonces, de nuevo, tratar de hacer un sistemita que justamente mallado, que tenga, como dice acá, diseñar un sistema. También este es un trabajo práctico abierto, como el número 1, en donde ustedes se crean su propio sistema de transmisión, diseñar un sistema con topología mallada y múltiples puntos de generación, ¿sí? Que tenga varios generadores, transformadores, líneas, barras, determinar corrientes y potencias de cortocircuito ante distintas contingencias, o sea, una falla trifásica acá, una falla monofásica allá, ir probando distintas fallas, evaluar el comportamiento del sistema ante distintas condiciones de operación, ¿sí? Cómo varía. La idea es que ustedes vayan explorando y vayan jugando, no es darle un enunciado cerrado, ¿sí? Calcular la corriente de cortocircuito en la barra 34. No, es que ustedes exploren y vayan buscando variantes. ¿Qué pasa si? El famoso ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si abro acá? Primero pensar qué es lo que a ustedes les parece que pasaría, porque eso es fundamental, hacer ese ejercicio intelectual, digamos, de pensar, bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo hago una línea? Ustedes ya tienen que tener una idea para dónde va el resultado. ¿Va a aumentar o va a disminuir la corriente de cortocircuito? ¿Qué pasa si pongo en servicio este generador en vez de este otro? ¿Aumentará o disminuirá? Entonces ustedes ya tienen que tener en su cabeza más o menos cuál sería el resultado. No numérico, ¿no? Pero sí cualitativamente. Y después lo corroboran con el simulador. Pero si uno hace al revés, lo que suele suceder es que uno calcula un valor y luego se ve condicionado por ese resultado y se saltea toda la parte del intelectual del asunto, que es pensar cuál hubiera sido el resultado, y en el caso de que el simulador arroje un resultado en el otro sentido, uno lo que tendría que hacer es revisar si no cometió un error de modelado o hay algo mal en la secuencia de simulación. Así que bueno, eso es como una recomendación general siempre que usen simuladores, tratar de pensar previamente a hacer la simulación qué es lo que tendría que dar la simulación. Y en la medida que ustedes van conociendo más de un sistema de potencia, trabajan más con el sistema, los resultados que ustedes se imaginen van a ser cada vez más cuantitativos, no tan cualitativos, sino que van a saber. O sea, en la medida que conocen el sistema, por ejemplo, de un sistema de un país o de una región, ustedes ya conocen más o menos los valores de potencia de cortocircuito en distintas barras, ya saben más o menos
En cuanto atenúa la potencia de cortocircuito determinados transformadores. Entonces, si tienen que calcular un cortocircuito en una barra determinada, ya tienen una idea numérica de un entorno de valores dentro de los cuales estaría el resultado. Entonces, lo único que hacen con el simulador es corroborar o precisar el resultado. Pero si ese resultado se aleja mucho de lo que ustedes intuyeron o razonaron, quiere decir que hay que revisar los números. Bueno, ese es un ejercicio que yo recomiendo. Bueno, para analizar los resultados, un poco lo que dijimos, qué implicancia tienen estos resultados. A veces, sobre todo en sistemas mallados y en sistemas que permiten múltiples configuraciones de barras y de generación, a veces la potencia de cortocircuito resulta un limitante para el despacho de generación, por ejemplo, o para ciertas topologías operativas. ¿Por qué? Porque al superarse la potencia de cortocircuito en una estación, ustedes tienen que tomar ciertas medidas, como por ejemplo no despachar simultáneamente varios generadores, o tienen que separar barras en una estación, ¿sí? Que las barras no funcionen acopladas entre sí en una estación, sino que abrir el interruptor de acoplamiento y que trabajen separadas. De esa manera reducen la potencia de cortocircuito. Y bueno, por supuesto, solucionan el tema de cortocircuito, pero queda subyacente otro problema, que es el de confiabilidad. ¿Sí? Se reduce la confiabilidad del sistema al reducir el grado de mallado, de las redundancias, ¿no? Bueno, alcance del trabajo. Bueno, acá está más definido el tema del sistema: 3 niveles de tensión, 500, 132, 33 o equivalentes, múltiples fuentes de generación, un conjunto de cargas distribuidas en los nodos, interconexiones entre barras para permitir formar ese sistema mallado. Bueno, el sistema propuesto debería incluir entre 10 y 20 barras. No sé, el día que escribí esto estaba muy exigente, me parece. Vamos a bajar un poco. 5 o 10. Pero bueno, estoy escuchando los ruiditos afuera, terribles. No sé qué está pasando. Vamos a poner: el esquema propuesto deberá incluir aproximadamente 10 barras, y las características de los elementos deberán justificarse y documentarse con valores razonables y consistentes con sistemas reales. No se vuelvan locos con esto de justificar y documentar, no es que tienen que decirme de dónde sacaron el valor de la reactancia, simplemente que tengan valores, como les decía en el otro trabajo práctico, que tengan valores de impedancias, susceptancias, admitancias razonables con el nivel de tensión que eligieron modelar. Bien, actividades a desarrollar: modelado del sistema. Hay que armar el unifilar también para poder ver los resultados en el unifilar, parametrizar los elementos. Hacer la simulación computacional en Powerwall, calcular corrientes y potencias para distintos tipos de cortocircuitos, evaluar distintas configuraciones, lo que les decía: qué pasa si abro acá, qué pasa si saco este generador, qué pasa si pongo esta demanda, saco este transformador, todas algunas variantes. No hace falta que sea algo extremadamente extenso, con mostrar, la idea del trabajo práctico es que sea algo relativamente corto y simple. ¿Sí? No es complicarle la vida ni darle una tarea abrumadora, sino que puedan cumplir las consignas con el mínimo trabajo posible. Esa es la idea, de hacer algo bien conceptual, y si cumple con esta consigna ya está, no hay que extenderse demasiado.
Bueno, y se acaba de analizar lo que hicieron y sacar conclusiones, entregar el informe con lo que han hecho, entregar los archivos de simulación y vamos a poner una fecha de entrega. Esta sí la podemos poner sobre el final, parece el cuatrimestre. ¿Cuándo es la última semana? No me acuerdo. ¿Será la del 5? No recuerdo cuál era la última, no. Debe ser la última, la primera de diciembre inclusive, pero se queda poco. Ay, no puedo. Esto no me deja ver el celular. Ahí está. Sí, la última semana es la del 1 de diciembre, el lunes 1 de diciembre. Bien. Bueno, lo podemos poner para esa fecha entonces. Lo ponemos para el 5. Bien. Así le damos más tiempo. Mañana voy a hacer pizza. Bien. Hacer quesito no. No, ahí está. Compra quesito. Puede Bien, ser. preguntas. Bueno, voy a actualizar entonces el anuncio en el Brave. Bueno, las preguntas van a ir surgiendo en la medida que van práctico. Ahí está. Y bueno, vamos sacándose las dudas y si hay que hacer alguna clase especial para el tema de simulación, lo hacemos, no hay problema. Bien. Entonces, vamos a volver ahora. Listo, entonces, consigna de los trabajos prácticos ya están dadas, las fechas están establecidas, se tienen que poner a trabajar en eso. Vamos a retomar hoy el tema de las sobretensiones, vamos a hablar de las temporarias, de algunas en particular. Habíamos hablado de la clase anterior de las temporarias en general y ahora vamos a hablar en particular de algunos casos especiales de sobretensiones temporarias o temporales. Ahora ya tenemos la resonancia, autoexcitación. Bien. Bien. Bueno. Vamos, ¿qué hablamos? La vez pasada hablamos cuando hablábamos de distintos tipos de sobretensiones, una de ellas era la sobretensión temporal o temporánea. Dijimos que eran esas sobretensiones que son muy energéticas, duran varios ciclos, por lo general hasta que actúa alguna protección o hasta que se quema algo. Tenemos que tratar siempre de que eso no suceda.
Entonces, suele ser de frecuencia fundamental, o sea, son de 50 Hz y alimentadas por la misma fuente del sistema. En casos especiales, cuando hay distorsión, puede ser poliarmónica, como una que vamos a ver hoy, pero tienen esa particularidad, o que lo que la diferencia de otras que hemos visto, como las transitorias, que duran pocos microsegundos o milisegundos, que son impulsivas, son rápidas, pero se amortiguan muy rápido, entonces no son tan energéticas como lo son estas, que pueden durar varios ciclos hasta que actúa una protección. Bueno, en particular, habíamos visto en la clase anterior el caso de la falla monofásica tierra. Cuando tenemos una falla monofásica tierra, tenemos elevación de tensión en las fases sanas. Eso dijimos que era una sobretensión temporal. ¿Por qué? Porque no es una situación que queda permanente en el sistema, sino que esa falla monofásica va a ser despejada por las protecciones de línea, que van a ver el aumento de corriente o la disminución de impedancia, y van a actuar aislando la falla. Entonces, abriendo la línea, desenergizando la falla. Entonces, esa situación no es permanente, es temporal. Por eso es una de las sobretensiones temporales. Después habíamos visto también que también puede ser por apertura de fases. Si vimos un ejemplo en el que se abrían dos fases de un sistema y quedaba el sistema energizado por una de las fases, con lo cual hicimos toda la reducción del circuito y llegamos a que se produciera una resonancia entre las capacidades y las inductancias de ese sistema monofásico equivalente que había quedado. Y bueno, eso también obviamente era una sobretensión temporal que durará algunos instantes hasta que las protecciones del sistema detecten esa asimetría y despejen. Algunos instantes me refiero a algunos ciclos, ¿sí? 4, 5, 6 ciclos hasta que las protecciones actúan, pueden ser menos. Bien, hoy vamos a ver otro tipo de autoexcitación, en este caso la de sobretensión temporal, en este caso la autoexcitación. Es un fenómeno que ocurre a partir de un rechazo de carga, ¿sí? También hablamos algo de rechazo de carga que pasaba cuando perdíamos súbitamente la carga en un sistema. Naturalmente se va a dar, si ese rechazo de carga implica que una línea quede en vacío, va a haber un efecto Ferranti. Vimos también la clase pasada que ese efecto Ferranti podría verse también acompañado de una resonancia entre la reactancia equivalente de la línea, o sea, la reactancia capacitiva equivalente de la línea en vacío, con la impedancia inductiva del sistema de potencia. Eso era cuando estábamos en presencia de un sistema de potencia grande que tiene una determinada impedancia vista desde el punto donde estamos analizando, y que de golpe se pierde la demanda en una determinada estación y queda una línea en vacío cuya capacitancia se sintoniza de alguna manera con la impedancia vista o impedancia equivalente del sistema de potencia. Bien, entonces ese era un caso que habíamos visto en donde se producía esa resonancia y podíamos tener también sobretensiones peligrosas. Este caso que vamos a ver es muy parecido, pero tiene la particularidad de que no es contra un sistema de potencia, sino que contra una central aislada, ¿sí? Cuando queda, por lo general, esto se da cuando queda una central o un generador solo conectado a líneas en vacío, ¿sí? Cuando hay alguna falla en el sistema y de golpe se ve que queda un generador, o sea, no es un sistema, todo un sistema de potencia, sino un generador, un grupo pequeño de generadores que quedan conectados
a una línea de transmisión o a un sistema de transmisión que está muy poco cargado porque se produjo el rechazo de carga. Entonces, cuando esto se produce, los generadores pueden quedar conectados a una línea de vacío altamente capacitiva. Por lo tanto, se produce un brusco cambio en la potencia activa y reactiva en el generador. Recuerden que el generador, si está en servicio, está entregando potencia activa. Si estamos en horas de alta demanda, va a estar además entregando potencia reactiva al sistema para mantener el nivel de tensiones. ¿Y qué sucede? Viene el rechazo de carga, se apaga la carga de golpe y el generador, ¿qué pasa? Va a tener que su potencia activa se ve reducida prácticamente a cero inmediatamente y su potencia reactiva va a cambiar drásticamente de signo y va a tener que pasar a absorber el reactivo generado por la línea. Será un cambio de régimen muy brusco del generador y que justamente lo expone a este fenómeno de autoexcitación. Acá vemos lo que les comentaba. Este es el diagrama fasorial para un sistema típicamente inductivo, ¿sí? Donde tenemos la tensión del generador, la corriente en atraso. Esta es la caída de tensión en la reactancia sincrónica del generador, en la resistencia en fase con la corriente y en la reactancia sincrónica en cuadratura. Y bueno, entre la tensión en borde del generador y esta caída hacia adentro, obtengo la tensión E0, que es la tensión atrás de la reactancia, ¿sí? La fuerza electromotriz detrás de la reactancia sincrónica. Cuando se produce el rechazo, fíjense cómo cambia el estado de carga del generador, que pasa la corriente de estar acá, en atraso, pasa a estar en adelanto prácticamente a 90 grados de la tensión. ¿Por qué? Prácticamente a 90 grados porque el sistema se me descargó de golpe, perdí toda la carga de potencia activa y me queda la carga de potencia reactiva capacitiva, con lo cual la corriente pasa a adelantar la tensión y el diagrama fasorial cambia de esta manera. El diagrama fasorial cambia de esta manera. Si suponemos que este cambio es muy brusco, que suele serlo, ¿sí? Es un cambio muy rápido, esta E0, dependiendo de las características del sistema de excitación, esta E0 puede demorar unos instantes en modificarse, ¿sí? Conclusiones, pero lo que puede suceder es que haya una realimentación positiva de este fenómeno, porque si aumento la tensión del generador, la línea que está conectada al generador, que es capacitiva, va a estar sometida a una tensión mayor, con lo cual la potencia reactiva generada por esa línea va a ser mayor. El generador se va a ver obligado a tener una corriente capacitiva mayor aún, se va a elevar más la tensión y bueno, esto se realimenta así hasta que algo falla. En la realidad no se realimenta hasta el infinito porque hay saturaciones como la curva de magnetización del generador, por lo cual va a llegar un punto en donde se corten y ese va a ser el punto de trabajo. Pero ¿qué sucede? Puede que se corten a una tensión muy alta, entonces tengamos una sobretensión. Acá un poco la parte matemática. El criterio práctico para la detección de la autoexcitación sostiene que se produce autoexcitación en el eje directo de un generador sincrónico cuando la X capacitiva, la X del sistema capacitivo que queda conectado al generador, es menor a la X directa, la reactancia del eje directo del generador. Y en forma similar para el XQ, donde XC es la reactancia más capacitiva, eso ya lo dije. Entonces,
Esto no está demostrado, acá hay algunos papers que están en la bibliografía como referencia que desarrollan bastante más esta parte matemática, pero la explicación física de este criterio es la siguiente. Las constantes del tiempo que gobiernan la dinámica del flujo de campo se vuelven negativas cuando se satisface este criterio que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque este denominador, cuando cambia este signo, con esta rectancia mayor que esta, este signo del denominador cambia. Ustedes saben tanto para el eje directo como para el eje cuadratura. Entonces, la evolución de la tensión cuando uno tiene una exponencial negativa, ustedes saben que eso va a converger a un determinado valor. Ahora, si cambia el signo de la constante del tiempo, quiere decir que tiene una exponencial positiva y pasó a tener la evolución de la tensión pasa a ser divergente. Eso es contado en pocas palabras, o sea, conceptualmente, cómo se explica la matemática de Es grande, la termina de... acá podemos ver, ¿sí? Acá tenemos el eje de los tiempos, la tensión, entonces un sistema con constante del tiempo positivas va a tender a evolucionar de alguna de estas maneras, y si esa relación de las rectancias supone una constante de tiempo negativa, vamos a tener una exponencial divergente, ¿sí? Que es lo que trataríamos de evitar. Eso un poco desde el punto de vista matemático, vamos a verlo, tratar de entender un poco la explicación física viendo las curvas de capabilidad de los generadores. El generador se encuentra, vamos a suponer que nuestro generador está operando en el punto C, o sea que está, este es el eje de potencia activa, este es el eje de potencia reactiva, entonces está con una potencia activa positiva, no está entregando ni absorbiendo potencia reactiva. Cuando se produce de golpe el rechazo de carga, el sistema puede, dependiendo cuál sea la rectancia que tenga conectada, la línea, la longitud de la línea que tenga conectada, puede irse a este punto, o podría irse a este punto si tengo conectada una línea más larga y tengo que absorber mayor cantidad de potencia reactiva. Y el punto, digamos, clave es este punto que está señalado como menos b cuadrado de XD. Menos b cuadrado de XD es la máxima potencia reactiva, es la tensión terminal dividido al cuadrado dividido la rectancia de eje directo de la máquina, o sea que es, en el caso de que la excitación esté en mínimo, sería la máxima potencia reactiva que puede absorber teórica, ¿sí? Teórica que puede absorber. En la práctica va a ser un valor menor todavía, pero en términos teóricos este sería el menor valor que puede absorber el generador. Entonces, si mi sistema evoluciona a este punto, estamos bien, porque el generador está absorbiendo un valor de reactivo que es inferior al reactivo máximo que puede absorber en términos teóricos. Ahora, si evoluciona hasta este punto, acá entramos en autoexcitación. ¿Por qué? Porque el generador puede absorber esta potencia reactiva y el sistema le está pidiendo que absorba esta potencia reactiva, una potencia reactiva mayor. Entonces, como no puede hacerlo, se va a elevar la tensión. Al elevarse la tensión, este punto se va a correr más para abajo todavía y bueno, eso termina en esta exponencial positiva que hablábamos de tensiones que se va a elevar monótonamente. Es un poco lo que está contado acá. Esto es lo que llamamos autoexcitación inmediata. O sea, hay distintos tipos de autoexcitación. La inmediata es esto que les estoy contando. El generador se autoexcita inmediatamente después del rechazo de carga. Si el punto de operación está dentro del límite de máxima corriente estatótica y x de menor a 1, hay muy pocas posibilidades de que ocurra la autoexcitación inmediata después del rechazo de carga, ya que menos b cuadrado sobre d se ubica fuera del círculo, ¿sí? Si tengo
una XD menor que 1, vamos a estar afuera del círculo, entonces es muy probable que cuando se produzca el rechazo de carga, yo caiga en un punto como esto, como se prima o se prima y no haya problemas. Ahora, si la XD es grande, ya tengo una XD, o sea, ¿qué quiere decir esto? Un generador con mucha reactancia, si tiene mucha reactancia, no voy a poder absorber mucha potencia reactiva, ¿sí? Porque el B cuadrado sobre XD va a ser un valor bajo, ese punto se me corre hacia adentro, entonces cualquier rechazo de carga prácticamente me va a producir una autoexcitación. ¿Sí? Esto es bastante intuitivo, si lo pensamos, si tenemos un generador con mucha reactancia, quiere decir que mucha reactancia respecto de qué, respecto del sistema de potencia. Entonces, si tengo mucha reactancia respecto del sistema de potencia, quiere decir que tengo un generador pequeño para el sistema de potencia que quedó conectado. Quedó un generador pequeño con poca capacidad de absorber reactivo conectado a una línea muy larga, ¿sí? O a un grupo de líneas largas. Entonces el reactivo que van a generar esas líneas es mucho mayor que la capacidad de absorción que tiene ese generador. Ahora, si yo tengo un generador grande o un grupo de generadores de mucha potencia, ese valor de reactancia equivalente, XD, va a ser más bajo y se va a ubicar menos B cuadrado sobre XD, se va a ubicar por acá afuera y no va a haber problema. ¿Bien? Es un poco conceptualmente. Y luego tenemos lo que llamamos autoexcitación no inmediata, que es más interesante. Inicialmente nos encontramos, se produce el rechazo de carga e inicialmente nos encontramos en un punto seguro. Aquí está esta B cuadrado sobre XC, la reactancia capacitiva que genera la línea, la potencia reactiva capacitiva que genera la línea. B cuadrado sobre XD es la potencia máxima reactiva que puede absorber el generador, entonces estamos bien, nos quedaremos tranquilos porque sucede esto, pero ¿qué pasa? Este punto se empieza a trasladar por acá y este otro punto se empieza a trasladar por acá. ¿Cómo puede ser que suceda eso? Porque se trasladarían las potencias reactivas por el eje de los U. ¿Por qué se moverían? Bueno, se mueven por la dinámica del sistema que está relacionada con la frecuencia, con la velocidad de los generadores que quedaban conectados en esa línea de transmisión. Bueno, acá hay una serie de expresiones, pero vamos a verlo de forma más intuitiva. Cuando se produce el rechazo de carga, el generador venía girando a velocidad sincrónica. Cuando pierde la demanda de golpe, ese generador tiende a embalarse, a aumentar su frecuencia. ¿Sí? Acá vemos distintas curvas, podrían ser otras también, donde tenemos acá el tiempo. Este está sacado de un paper que está en la bibliografía. Vemos el tiempo y la frecuencia o la velocidad. Entonces, cuando se produce un rechazo, dependiendo de cuántos generadores tenga, la potencia de esos generadores, el número de generadores, vamos a tener distintas elevaciones de la frecuencia. O sea, tienden a valerse el generador, como es el único generador o grupo de generadores que hay en ese sistema que quedó aislado, van a tender a embalarse porque perdieron la demanda. Entonces, lo que sucede es que ese aumento de frecuencia modifica las reactancias, tanto la reactancia del generador como la reactancia de la línea de transmisión. Acuérdense que las reactancias dependen de la frecuencia. Una reactancia inductiva depende del valor de la autoinductancia, el L, pero también del omega, de la frecuencia. Lo mismo para la capacitiva, depende del valor de la capacitancia, pero es 1 sobre omega C. Así que también depende de omega, que es la frecuencia. Entonces, si nosotros, si se aumenta la frecuencia del sistema debido al rechazo de carga, la reactancia capacitiva, como tiene la omega en el denominador, va a tender a disminuir,
Con lo cual la potencia reactiva que genera la línea, que es V cuadrado sobre XC, va a tender a aumentar, y lo opuesto pasa en el generador. Ese aumento de la frecuencia hace que la reactancia inductiva del generador, que es omega L, aumente. El generador, por ende, va a tener más reactancia y va a poder absorber menos potencia reactiva. Entonces, si bien en el instante inicial apenas se produce el rechazo, a lo mejor el sistema, vuelvo para atrás, el sistema estaba en esta condición donde este era el punto de operación del generador y este era el límite, o sea, la máxima potencia reactiva que podría absorber ese generador. Después de estos puntos se van a ir moviendo, con el paso de algunos pocos segundos, se van a ir moviendo y se pueden llegar a cruzar. Si se cruzan, ya estamos en condición de autoexcitación. ¿Bien? Bien. Esas son dos posibilidades. Una que haya autoexcitación inmediata, otra que haya autoexcitación no inmediata por este fenómeno de frecuencia que les comento, y por último que no haya, o la más trivial si se quiere, que no haya autoexcitación, o sea que los puntos se mantengan a cierta distancia y que se vea un movimiento por frecuencia que no haga que se crucen. Bien. Que la potencia reactiva que tiene que absorber el generador no se cruce con la máxima potencia reactiva que pueda absorber. Las consecuencias de la autoexcitación, la principal consecuencia es posible daño al generador u otros equipos, y bueno, hay algunas medidas como la posibilidad de circulación de corriente negativa en la excitatriz. Hay excitatrices que permiten la circulación de corriente negativa, o sea, permiten una mayor absorción si ustedes pueden hacer pasar corriente negativa por el arrollamiento del campo del generador, pueden lograr, o sea, corriente de signo opuesto, pueden lograr una mayor subexcitación. Eso es lo que está puesto acá con algunos ejemplos que están sacados también de ese paper, se lo dejo como para que lo miren. Conceptualmente acá se ilustra un poco lo que estuvimos hablando, con algunos ejemplos numéricos, con algunas gráficas. Limitaciones, bueno, en generadores sin protección de autoexcitación se deben imponer limitaciones operativas. Si no hay ningún tipo de contramedida o automatismo contra este posible fenómeno, puede haber medidas de limitación del despacho de generación. O sea, una medida podría ser, para evitar autoexcitación, despachar un mayor número de generadores, sin contar con una curva de capacidad equivalente más extendida, pero obviamente desventajas es que esto me obliga a mantener más máquinas despachadas con los costos asociados consiguientes, así que es una limitación, cualquier limitación al despacho de generación provoca sobrecostos. Hay mejores alternativas como una protección dedicada contra la autoexcitación, que en este caso ¿qué haría? El sistema que entra en autoexcitación consiste en un generador que está conectado a una línea de transmisión, que sería esta de acá. Entonces, lo que siempre vamos a tratar de evitar es que quede esa topología, que se abra este interruptor y no se abra este. Entonces, cuando se abre este interruptor, que quiere decir que perdemos la demanda, ese interruptor manda esa apertura, manda un interdisparo al otro interruptor, y de tal manera que no quedemos nunca en esa topología del generador más línea de transmisión. Esto es algo muy usado en los sistemas de potencia de transmisión. Bueno, todo esto obviamente se puede estudiar, se estudia con herramientas de flujo y con simulaciones temporales. Otro sistema expuesto a la autoexcitación, no necesariamente tenemos que tener líneas de transmisión, sino que podemos tener
sistemas como este, como sistemas de HVDC. Los sistemas HVDC tienen, sobre todo los sistemas convocados por línea, introducen una gran cantidad de armónicos, por lo cual exigen colocar filtros armónicos. Estos filtros armónicos son capacitivos, entonces en el caso de que se bloquee el enlace en continua, se pierde de golpe la demanda y queda el generador nuevamente conectado a una carga capacitiva. Entonces es una situación similar a la que veníamos analizando de un generador conectado a una línea de transmisión. Bueno, en conclusión, si no se equipan a los generadores con protecciones de autoexcitación, estarán sujetos a limitaciones operativas. Se puede implementar un esquema predictivo de protección contra autoexcitación desconectando en forma preventiva la fuente de potencia reactiva capacitiva, y con buenas técnicas de detección y esquemas de protección se puede evitar que esta autoexcitación imponga límites operativos al sistema. Bueno, solo condiciones excepcionales que deberían estar previstas pueden llevar al estado de autoexcitación. O sea, no es un limitante que se vea en la operación normal del sistema. Por lo general, todas las condiciones para que se produzca autoexcitación se evitan en el diseño del sistema. ¿Sí? En particular tenemos, por ejemplo, en el SAI algunas centrales donde es necesario mantener cierto número de unidades en servicio, pero que no representa así un problema de restricciones al despacho. Sí, a lo mejor ante contingencias, limitaciones en la actuación de los automatismos, pero bueno, en particular no hay grandes limitaciones, no hay limitaciones al despacho económico por este tipo de problemas. Sí la puede haber si no se consideran antes en las etapas previas de diseño. Bueno, ahí está la referencia que les decía, está el paper en la carpeta compartida, lo pueden buscar, el paper de libre, creo que es de libre acceso también. Bien, y quería ver con ustedes un ejemplo, voy a cerrar acá. Hay otro paper también compartido que es un estudio que hicieron en Uruguay, unos colegas uruguayos por el tema de autoexcitación, y miren bien para ilustrar este tema que lo tengan presente. Digamos, verlo con un ejemplo un poco más concreto y no hablar tanto de exponenciales y de temas más teóricos, ¿no? Este está realizado por Graciela Calzolari y Claudio Saldaña, son colegas de Uruguay, y el trabajo se llama Análisis de incorporación de un banco de reactores en la estación Las Brujas 500 kV como consecuencia de la autoexcitación de la central térmica Punta del Tigre. Aquí tenemos este es el proyecto de Punta del Tigre, central Punta del Tigre, cerca del centro de Caras, una nueva estación Las Brujas y la apertura de la línea Palmar Montevideo. O sea, se abre esta línea, se construye esta nueva estación Las Brujas con una línea de 500 kV de 23 kilómetros hasta la central Punta del Tigre. ¿Sí? De 220, o sea, en total tenemos desde esta línea completa son 220 kilómetros, son 204 más 16, y acá tengo otros 23 kilómetros. Estamos hablando de longitudes respetables. Ubicación, para ubicarnos geográficamente, acá está Palmar, acá está Montevideo, ¿sí? Y acá Punta del Tigre intercepta una de las termas mediante la estación Las Brujas. Punta del Tigre, los redondelitos negros son generadores. El generador de Punta del Tigre, este negro, intercepta
se une con esta línea de 23 kilómetros a esta estación Las Brujas, la cual ha interceptado la línea Montevideo-Palmar. Acá vemos el unificado un poco más detallado. Vemos que tenemos generación en Palmar, tenemos generación en Punta del Tigre, ¿sí? Como metemos con la línea de 20 kilómetros a la estación Las Brujas, 200 kilómetros para allá y 16 hasta Montevideo. Bueno, el sistema de alta tensión con línea de transmisión larga puede haber un rechazo de carga, que en esta condición se pueden producir grandes sobretensiones, como hemos visto en la red que queda aislada, especialmente cuando la capacidad de la línea es excesiva en relación a la potencia reactiva de los generadores que quedan en servicio, potencia que pueden absorber. Con el objetivo de evitar este fenómeno, la central debe ser operada de tal manera que el número de generadores, el número de líneas de transmisión conectadas a la central, junto con los bancos de reactores de compensación shunt, sean suficientes para compensar la capacidad total de la línea. Sí, todo ese combo, generación, reactores, línea, tiene que estar bien coordinado. Para eso, esta gente de la UTE, que es la empresa eléctrica de Uruguay, hizo estudios en el programa ATP, modelaron la línea Palmar-Brujas con sus transposiciones y sus reactores de compensación. Es un modelo muy detallado. Se utilizó el modelo de parámetros distribuidos porque es una línea de una longitud considerable. Los reactores de compensación se modelaron, como concentrados obviamente. Los transformadores, elevadores de máquinas se modelaron como transformadores saturables. Para las máquinas se empleó el modelo de transformador Park, si no lo vieron, sí lo vieron, creo, máquinas 2, y si no lo van a ver en el sistema de potencia. Se modelaron también los reguladores de tensión, de velocidad. Acuérdense que los reguladores de tensión y de velocidad tienen un protagonismo importante, por lo que hemos visto en la presentación pasada, en todo este tema de la autoexcitación. Se realizaron estudios de perturbaciones en la red de 500 que podían llevar a la autoexcitación, rechazos totales de carga, defecto de una fase tierra, o sea, fase monofásica tierra, y se vio que después de un colapso total de la red eléctrica, obviamente por simulación, se pueden aplicar distintas estrategias para el arranque negro. Como resultado de estas, una de las consiguientes redes podía quedar de esta manera. O sea, lo que veían que podía estar pasando es que en la medida que se empezaba a recomponer, si hubiera habido un colapso total y se empezaba a recomponer el sistema, si quedaban en esta condición con esta línea abierta, y se producía el rechazo de la demanda, ¿sí? por algún motivo, durante esa recomposición podía quedar la central Punta del Tigre conectada a la línea de 500 de 23 kilómetros y de 204 kilómetros para este lado. O sea, quedaban casi 230 kilómetros de línea de 500 conectados a, en este caso, una TG, una turbina de gas de 140 MVA. En este caso íbamos directo a la automatización. Fíjense cómo acá estamos viendo las tensiones, ¿sí? Esto es la tensión de 50 Hz, por eso se ve como una mancha. Es la tensión de 50 Hz en kilovoltios de alterna, que viene oscilando a frecuencia industrial, parejita, en un nivel adecuado. Se produce el rechazo de carga, queda el generador conectado con sin demanda y con las líneas de transmisión, y ahí empieza la elevación de las tensiones. Fíjense que en un tiempo de 1,5 segundos más o menos, cómo van elevando las tensiones por ese efecto del embaramiento de la máquina. Acá vemos la velocidad, fíjense la velocidad como va creciendo, coincidente en ese 1,5 segundos con lo que vimos en las tensiones. Otra configuración, caso 3, que podría ser que
se estuviera alimentando 360 megavatios durante esa recuperación del sistema con 2 TG y una TV en Punta del Tigre, y en ese caso, si se producía el rechazo de carga, vemos que las tensiones se vieron afectadas transitoriamente, hay un rechazo transitorio que se ve reflejado en las tensiones, y después el sistema regula adecuadamente. ¿Por qué esa diferencia? Porque yo pasé a tener 3 máquinas en servicio, a diferencia del caso 1, donde tenía solamente una TG en servicio, ahora tengo 2 TG más la TV, que quiere decir que tengo una curva de capabilidad equivalente mucho más extendida, con lo cual tengo un sistema de generación que puede absorber todo el reactivo que me generan esos 230 casi kilómetros de línea de 500 kilovolts. Bien, acá vemos las frecuencias. Otro caso es un rechazo de 240 megavatios con 2 TG, acá a priori no sabemos, en un caso intermedio, no sabemos qué va a pasar. Fíjense que aparentemente el sistema se recupera, pero después entra la autoutilización. ¿Sí? La autoutilización es claramente una autoutilización inmediata, donde me parece que inicialmente fuimos a un punto de operación estable, pero acá en todos estos 2 segundos, 2 o 3 segundos que pasan, la frecuencia empieza a aumentar, con lo cual las tensiones, acá los 2 puntos que veíamos a la curva de movilidad se terminan cruzando y empieza la autoutilización y las tensiones se elevan sin límite. Bueno, este caso 4 es el mismo del caso 2, o sea, este caso que vimos recién, que no terminó bien, pero se incorpora en la estación Las Brujas un banco de reactores de compensación Shunt. Este banco es maniobrable, o sea, en régimen permanente este banco no estaría en servicio, pero se maniobra en 500 milisegundos después de producido el rechazo. O sea, se produce el rechazo, ese banco se conecta en 500 milisegundos, y lo que hace es, porque fíjense que tenemos tiempo, desde que se produce el rechazo más o menos a los 2,5 segundos, hasta que se empieza a ver las sobretensiones, después de los 5 segundos, tenemos 2 segundos y medio, ese tiempo sobra para actuar. Entonces, este reactor se conecta 500 milisegundos después del rechazo de carga. Entonces, ¿qué es lo que hace esta reactancia? Compensar en parte la reactancia capacitiva de la línea de transmisión. Entonces, tiende a anular esa capacidad, a absorber parte del reactivo, de tal manera de aliviar un poco la tarea de estos generadores, que no tengan que absorber tanto reactivo, y un poco esos 50 megavatios lo va a absorber el reactor. Y aquí se ve, bueno, está en la formada Park, pero bueno, esta es la tensión. Fíjense, la tensión aumenta por ese transitorio de rechazo de carga, pero después se mantiene estable, no hay autoutilización. Bueno, acá hay algunas consideraciones, esto es más de diseño de detalle, que está mencionado en el paper, por eso lo incluí acá. Hay que evaluar la máxima sobretensión previa al corte de corrientes capacitivas. Acuérdense que la interrupción de corrientes capacitivas es un tema, porque son sobretensiones, son corrientes débiles que estamos cortando, no son corrientes de cortocircuito, y esa interrupción puede generar también sobretensiones. Entonces, los interruptores de maniobra tienen que estar dimensionados para este efecto. Y entonces, acá se ve tensión en las brujas y varios valores para la tensión límite de preapertura de los interruptores. Bueno, es un análisis que se hace. Fíjense cómo se produce la perturbación, el rechazo, y después las tensiones de a poquito van subiendo, y se produce la autoutilización. Bien, para las conclusiones no es más que la precisión de lo que hemos visto.
de lo que hemos hablado. Solo para ilustrar un poco un caso real de estudio, un estudio que se hizo para esta central en particular. Está contado en paper con más detalles, así que los que quieran conocer un poco más pueden ir directo y leer el paper. Yo les hice un resumen de lo que se trata este planeta. Bien. Bueno, por hoy vamos a hacer acá. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran relacionado con este tema o con otro tema o con los prácticos o lo que fuere? No, A mí me llamó... perdón. Sí. Ahora no veo nadie. Aníbal, vamos a Aníbal, dale. No, que por ahí medio difícil seguir el tema, pero si vos mencionabas de la autenticación se daba con el rechazo de carga y mostrabas el ejemplo de que te quedaban líneas de transmisión abiertas en un extremo generando digamos una recarga capacitiva frente al generador que está inyectando potencia a la red. Y puede haber otra situación que no sea la línea de transmisión que queda abierta en un extremo, no sé, los compensadores reactivos, otro escenario hay que también afecta a eso. Pueden ser capacitores, pueden ser los filtros, como vimos, los filtros de un sistema HDC, sí, podría ser, porque lo único que importa es la potencia reactiva capacitiva que está inyectando sin control, digamos. Pues si fuera otro generador o un compensador sincrónico, controla el reactivo, pero el capacitor, digamos, es un elemento, entre comillas, bobo. Está energizado y inyecta reactivo una cantidad fija. Entonces, sí, pero puede haber otras. Puede ser líneas, pueden ser capacitores, pueden ser filtros. Sí, correcto. Gracias. Ahora, ¿quién me había preguntado? ¿Ignacio? ¿Quería preguntar? Sí, yo quería consultar porque me llamó la atención en el caso de Uruguay la distancia que maneja la línea de 500 kilovoltios, que son de 16 23 kilómetros, me pareció corto para lo que entiendo que manejamos acá en Argentina. No, bueno, pero esos son tramitos pequeños que resultan de seccionar el sistema y de interconectar una central al sistema. Cuando se va a diseñar un sistema de transmisión en 500 kilovoltios, obviamente siempre manejamos qué estamos haciendo, ¿para qué hacemos eso? Para interconectar subsistemas, ¿no? Por ejemplo, acá en Argentina interconectamos provincias distantes mediante líneas de 500 kilovoltios. Ahora bien, si yo no tengo ese sistema de transmisión con líneas largas de 200, 300 kilómetros, 500 kilovoltios, y yo soy un inversor particular que quiere conectar un generador al sistema, ¿sí? ¿Dónde me conviene conectarme? Y me conviene conectarme con instalar mi generador lo más cerca posible del sistema de transmisión, ¿sí? Idealmente me gustaría conectarme directamente a una estación que ya exista. ¿Por qué? Porque el hacer una estación de 500 kilovoltios, el hacer línea de 500 kilovoltios es muy costoso. Entonces, este generador claramente se ubicó cerca de una estación de 500 kilovoltios, por donde pasaba una línea de 500 kilovoltios, la interceptaron con esa estación de brujas y hicieron un tramito corto de línea de 500 kilovoltios. Entonces, todo lo que es un sistema de potencia también, hay que pensar también que es un negocio, ¿no? Entonces, lo que siempre se busca es tratar de minimizar costos. Entonces, en nuestro sistema también va a haber tramos cortitos de líneas que, por lo general, una generación con una estación del sistema de transición. Por eso ven esos valores pequeños. Y a veces quedan formados de valores cortos o pequeños de líneas, de longitud de línea, porque una línea larga fue interceptada en algún lugar para abastecer demanda o
para introducir generación. Entonces, del concepto original de esa línea que interconecta los recursos distantes con la demanda o provincias distantes mediante líneas muy largas, al haberse seccionado por alguna estación intermedia, esos tramos de línea van quedando cada vez más cortos. Eso pasa. Claro, perfecto. Sí. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, muy bien, gente. Nos vemos entonces en la clase próxima. Vayan viendo si pueden el tema práctico. Obviamente el martes está parcial, así que no creo que mire el práctico para el martes, pero después del parcial traten de ir avanzando un poquito y haciendo las preguntas, así no queda muy atrasado. ¿Bien? Perfecto. El viernes tenemos clase con el martes tenemos el viernes, el martes tenemos el parcial. Después el otro viernes tenemos que ver cómo nos organizamos, a ver con qué seguimos. Bueno, perfecto. Después nos comunicamos. Chao.
Hijo, ¿estás cambiándote? Estaba viendo una película, no sé qué toqué y me quedé sin internet. Ah, que estaba dando en otro idioma y que te pone el castellano y no sé qué aprender. Que está linda la agüita, voy por un bañito y hace calor. Está pesado un día. Está pesado, capaz que va a seguir lloviendo también. Parece ñoño chico, ¿viste? ¿Qué? Va rellenito, hermano. Re rellenito va. Y bueno, tiene que disfrutar también, pobre. Lo que pasa es que ahí capaz que se aburrió porque a lo mejor estaba metido adentro, hermano, como no conocía, no sabía ningún lado. Capaz que se va. Porque él mientras estaba trabajando todo bien, por una vez que se baña, ¿a dónde va a ir si no conoce a nadie? Sí, primero se no. Ah, este tengo que votarlo. Sí. ¿Y este en qué viniste está? Bueno, es parte de lo que queremos generar. Debatamos. ¿Cómo se llama él? Cuestiones, me parece que no es marketing, es apuesta política. ¿El hombre? La futura es... Ah, la mujer. Bueno, después me tenés que decir buen derecho, porque yo me han dormido que no. Poneme la película que quiero ver la película. ¿Ah? No, a mí me parece que, digamos, ¿Cómo se llama? lo que intenta hacer es expresar los debates que se están dando. ¿La boleta? ¿La boleta? El único partido A ver, Ciudad Futura. que puede darse este tipo de audacia política. Digamos, Pues, nosotros me queremos acuerdo. generar justamente un debate que está instalado socialmente, pero que entendemos hay que aprovechar la campaña política, la política electoral, donde la gente está obligada a discutir políticamente porque tiene que ir a las urnas y decidir por algo determinados temas. No importa, pero digo, la gente, el ciudadano, el día que va a votar, tiene que saber a quién elige. Y para eso, digamos, de alguna manera, es el ámbito o el momento de mayor política. Entonces, en este punto me parece que hay que no solamente hacer buenas propuestas, buenos candidatos, hay que dar buenos debates. Digamos, me parece que Ciudad Futura lo que aspira con esto, una vez más, es a llevar al plano político electoral cuál es el Ciudad Futura, falta que me escribas. y acá no hay una guerra o una revancha de las mujeres hacia los hombres. Acá Ciudad Futura tiene un proyecto, un modelo de sociedad. Que tenga Ciudad Futura nomás, ya hay un a nivel local, pero que sin lugar a dudas, un mensajero que está inserto en un contexto nacional y regional del cual, digamos, jamás Ciudad Futura se va a hacer la distraída o la tonta. No lo hizo en el 2015 con el balotaje, no lo va a hacer tampoco ahora. Me parece que incluso le debemos Pero un bañito yo. puede ser el puntapié Bueno, ya la verdad. un nuevo tipo de hacer política en el siglo XXI. Esto es interesante hacerlo para vos. La ciudad política. La ciudad política.
Ciudad Futura. Yo le meto ciudad política a todo, digo tu mamá. Bueno, tu mamá no sabe de política, hijo. ¿Cuántos que son igual que yo que no saben, no es cierto? Sí, hoy en día es más fácil porque están todos informados. Por eso también se vota cualquier cosa. Van a votar igual que yo. La ciudad política, la ciudad futura, la ciudad política. La mujer de Monteverde que se quiere edulcorar al peronismo. Yo no soy la mujer de nadie. Yo soy Karen Tepp. Pero usted, Puyaro, es el gobernador de Milei. Quiero recordarle, gobernador, que además de dirigente político, usted tiene un rol institucional. Y su comentario no solo me ofende a mí, ofende a todas las mujeres de esta provincia. Gobierne para quienes lo votaron y para quienes no lo votamos también. Igualmente no me sorprende que piense que las mujeres valemos por el hombre que tenemos al lado y no por nuestros propios méritos, por nuestras ideas y por nuestros sueños. Pero le digo algo, deje de subestimarnos, porque es nuestra fuerza, la fuerza de las mujeres las que hoy están sosteniendo lo que usted debería garantizar. Son las maestras que educan a nuestros hijos, a las que usted castiga y persigue, obligándolas a ir a trabajar aún estando enfermas. Son médicas y enfermeras las que cuidan a nuestros padres y abuelas, a las que usted tiene con salarios de miseria. Son mujeres también las que en los barrios le ponen el hombro a la crisis y le están dando de comer a nuestros vecinos. Somos nosotras las que no tuvimos miedo de enfrentar a Milei desde el primer día, mientras usted se dedicaba a darle todo lo que necesitaba para hacernos la vida más difícil. Hoy es la fuerza de las mujeres, junto a la de los trabajadores y los 12 partidos que formamos Fuerza Patria, la única capaz de frenar la motosierra de Milei y también la suya, gobernador. Deje la campaña permanente. Póngase a gobernar de una vez, porque la gente está cansada de vivir tan mal.